Bueno, esta es una reunión especial de Lectores Enredados. Hoy vamos a trabajar un cuento de Augusto Abelenda que se llama La Fundación de Corrientes. Está aquí a mi lado Norma Guntren, y también contamos con la presencia por internet de Gladys Mercedes Acevedo, que está en Rosario, ¿no es cierto? Bueno. Sí, buenas noches. Hola. Bueno, yo voy a hacer una breve introducción y después te dar pie a vos, Gladys, porque la idea es tratar literariamente la fundación de Corrientes. No vamos a hablar de la historia, si bien esto fue un hecho histórico, pero lo importante es que el 3 de mayo se conmemora el Día de la Cruz de los Milagros, que es un gran mito, una gran leyenda que fundó parte de la cultura correntina. ¿Es así, no? Bueno. Pero la ciudad se fundó el 3 de abril, un mes antes. Y no fue un dato menor. Literariamente se ha trabajado mucho. Hay muchos historiadores en Corrientes que han trabajado muchísimo y trabajan sobre el tema de cómo se fundó la ciudad. Pero pocos trabajan de cómo eran los guaraníes antes, cómo era su cultura, que eso es lo que enseguida le voy a pedir a Gladys que nos haga un breve análisis, ¿no?, de por qué los guaraníes tenían que rechazar y atacar al fuerte. Literariamente el cuento de Augusto es muy bueno. El que relata es un guaraní y él aporta todo su estilo, él multiplica este mito, lo hace explotar literariamente, es muy interesante, y hay muchos antecedentes en la literatura argentina sobre eso. Ya el nombre de Argentina es un nombre poético. No sé si ustedes sabían, muchos no saben, que Argentina lo sacaron de un poema de Martín del Barco Centenera. De ahí sale el nombre Argentina para nuestro país. Es un nombre poético. Y Buenos Aires, perdón, hay un cuento de Mujica Lainez que habla sobre cómo fue asediada la ciudad de Buenos Aires, cómo se terminan comiendo dos hermanos. Y el cuento se llama El hambre. Pero ahora nos vamos a remitir al cuento de Augusto y te vamos a pedir entonces a vos, Gladys, que hagas una breve reseña de cómo era la vida de los guaraníes en relación a sus dioses, la naturaleza, su cosmogonía. Adelante, por favor. Sí, bueno, esto es muy amplio y lo que me pedís, bueno, muy brevemente resumido es, no se podría explicar, porque la cosmovisión guaraní realmente, Luis, es inmensa y es maravillosa. Ellos esencialmente van a fundar y crear todos estos mitos y leyendas porque ellos tenían una conexión profunda con la naturaleza, eran esencialmente una etnia ecologista y le daban especial importancia a la palabra, tal es así que Ñandeyara Guazú, el dios mayor de ellos, o Ñamandú, como se lo conoce, ¿no?, al dios creador en la cosmovisión guaranítica, primero crea la palabra y a partir de ahí va a crear las cosas. Pero acá hay una especie de fusión, de sincretismo entre lo que es la cosmovisión guaranítica y después la posterior evangelización que hicieron los jesuitas. Entonces hay siempre una comparación con la Biblia, ¿no? También en la Biblia se crea a partir de la palabra. Y bueno, ellos no conocían, esta etnia guaranítica no conocía la palabra escrita, entonces ellos fueron transmitiendo de generación en generación estos relatos y mitos. ¿Y qué es el mito? Según los griegos era el grupo de narraciones que hacían las etnias para justificar esos fenómenos inexplicables. Y de alguna manera estos guaraníes también se van a ir insertando en eso del mito y dada la gran vinculación que tenían con la naturaleza, empiezan a justificar todos estos fenómenos inexplicables para dar respuesta a sus vivencias cotidianas.
Y bueno, y así empiezan a crear estos maravillosos mitos y leyendas. Una de las características es que había un dios mayor que castigaba o premiaba según el accionar de las personas. Y acá hablamos un poco corriente de las 7 velas. Acá también está el número 7 inserto, que es un número muy importante para los guaraníes a raíz de esta fusión que se produce con los jesuitas, ¿no? El número 3 y el número 7. Entonces, por ejemplo, tenemos los 7 hijos de Queraná, los 7 vecinos, el último es el Loizón, que es un personaje muy conocido, el Luisón, que es el famoso lobizón en la literatura universal, en los mitos universales, y nosotros al Luisón lo llamamos como Yahuabicho. Bueno, los guaraníes habitaron no solo la zona de Argentina, sino también Brasil, parte de Paraguay, Bolivia. Bueno, Gladys, ya tenemos que ir cortando. Ahí estamos. La verdad es que tu aporte es claro, evidente, y la verdad es que yo quiero dar pie ahora a nuestra anfitriona, a Norma, para que nos hable de la estrella de las 7 puntas, que tiene que ver con el simbolismo que recién acaba de hablar Gladys. Claro, tiene que ver con eso. Yo decía, bueno, las 7 puntas de la estrella, ¿no es cierto? Las 7 puntas de la estrella tiene que ver con los 7 días en el cristianismo. En el cristianismo, visto desde el lado del cristianismo, tiene que ver con los 7 días de la formación del mundo. Hay 7 pecados capitales. Los 7 pecados capitales y también los valores que tiene del Espíritu Santo. No sé si son, no es los mandamientos, sino no sé cómo es del Espíritu Santo también. Todo eso es virtud del Espíritu Santo. Eso, Augusto es un experto. Claro, entonces es interesantísimo. A mí, ¿no? Sí, no, a mí me da... Pero sí. yo quería decir también que por algo, o sea, Corrientes tiene esa magia, esas 7 puntas tienen que ver con esa magia que guardan Corrientes, que por ejemplo, claro, que dicen Corrientes tiene Payé. Yo quería decir que así como Roma tiene 7 famosas colinas, sí, ¿no? Y que tiene un mito fundacional también Roma, ¿no? Que 2 niños, Rómulo y Remo, fueron amamantados por una loba, y finalmente fue Rómulo en realidad el que funda Roma, ¿no? Pero es un mito fundacional, y eso lo sostienen. Por ejemplo, el equipo de fútbol de la Roma, el escudo del equipo de fútbol es la loba y los 2 niños amamantando. Exacto. Entonces Corrientes tiene su mística especial, y yo creo que en eso me gustaría ahora ya darle pie a Augusto para que nos hable de su cuento, que se llama La Fundación de Corrientes. Lo que pasa es que nosotros los correntinos tenemos 2 fundaciones. La fundación histórica, que es el 3 de abril, donde realmente se funda la ciudad, donde ponen el pilar fundacional, digamos. Y luego, por unas razones religiosas, porque las fiestas coincidían con la Cuaresma y qué sé yo, no sé cuánto, aparece el 3 de mayo, coincidente con un mito, el mito de la Cruz de los Milagros. Yo, en mi cuento, entonces lo que trato de hacer es potenciar ese mito, potenciarlo ese mito. Y en lugar de ser una lucha territorial, por así decirlo, entre los españoles y los nativos, digamos, tomo directamente como una lucha entre dioses, entre los dioses terrenales que estaban acá, los guaraníes, y los dioses que estaban en el cielo, comandados por Jehová, y qué sé yo, me apoyo un poco en la idea de lo que fue la Ilíada, ¿no es cierto?, en esa pelea de dioses, pero con la diferencia que los griegos y los troyanos creían en los mismos dioses. Acá no, acá los guaraníes tenían sus dioses y los católicos tenían sus dioses. Y el gran problema del catolicismo es que siempre quiso imponer a sus dioses por sobre los otros, mientras que el politeísmo nunca le importó el dios del otro, siempre lo consideraban más fuerte o menos fuerte, más poderoso o menos poderoso. Yo potencio esa diferencia de la mirada
de un segundo del Tupá. Tupá es el dios creador, el dios del trueno de los guaraníes, que se ve de pronto con esta masa de católicos que vienen acá a imponer sus dioses, no solamente a tomar el territorio como tal, sino a imponer sus dioses como el único verdadero y como que él es un dios falso. Entonces, en la voz del secretario, del segundo, digamos, de un semidios al lado de Tupá, empiezo a describir. Y por supuesto me permito describir lo que es el cielo, me permito a describir los personajes que estarían en el cielo, si Jehová, Jesús, María, San José, desde la mirada de un pagano, ¿no es cierto? ¿Cómo lo vería? ¿Cómo puede ver? A ver, ¿cómo lo vemos nosotros a María? ¿Y cómo lo ve? Se puede imaginar un pagano a la diosa María, porque para un pagano María es una diosa, para nosotros no. Entonces, de esa visión, ¿no es cierto? Y potencio también, entonces, el tema de la quema de la Cruz de los Milagros, lejos de ser una quema, es simplemente la actuación del cielo, no un rayo que vino y cayó por casualidad, sino que fue directamente San Pedro que le mandó un rayo al indio y lo liquidó y lo fulminó, y déjate joder, esta es la verdad, esto está. Y ante semejantes circunstancias, el pobre Tupá se repliega. Claro, porque dice, evidentemente, los españoles van a contar con el apoyo. Claro, evidentemente apoyados con el Jehová, porque acá también me baso en los mitos hebreos, ¿no es cierto? En las guerras de Yahvé. Yahvé vence a los 7 dioses planetarios del momento, según el mito, y bueno, yo los hago ahí que están tirados en el piso a los pies de Jehová, ¿no es cierto? Entonces Jehová, Yahvé, es superpoderoso, y cuando el Tupá se da cuenta de que Jehová está a favor de los cristianos, de los católicos, dice, bueno, perdimos. Bueno, y vamos a brindar por la literatura. Yo brindo por la literatura, por el cuento de Augusto. ¿Por qué más? A ver. Por Corrientes. Por Corrientes, por el Museo Auchesco. Y por Goya, donde está tu museo, Gladys. Literatura correntina, sí. Y la difusión y el enchaminamiento que tenemos a través de las letras es muy importante en este trabajo que está. Bueno, muchas gracias, Gladys. Un abrazo grande. Gracias. Salud. Salud.